Hoy vamos a seguir avanzando un poco, ¿no?, con este tema de la clasificación del fitoplancton que empezamos a ver el otro día, y ahí lo conectaremos con el tema de la fotosíntesis. Me imagino que también eso, ya lo habrán visto algo, pero eso, con un poco más de detalle. Para repasar un poquito, ¿se acuerdan qué grupos así principales, qué familias principales había dentro del fitoplancton? Dijimos que había como cinco grandes familias. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eso del holoplancton, meroplancton, eso no. Claro, bueno, sí, en realidad, toda la razón. He sido poco expresivo porque hay muchas formas de clasificarlo, pero decíamos como los nombres de las familias, no tanto ni por tamaño ni por tipo productivo, sino los nombres en concreto de las familias. ¿Se acuerdan? Hay como cinco grandes grupos, que de hecho os mostré como una imagen de algunos ejemplos, ¿no?, digamos, dentro de cada una de estas familias. ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Ni una familia? De fitoplancton. El bacterioplancton. Vale, justo bacterioplancton no, justo el fitoplancton. Pues el bacterioplancton vimos eso, que también había varias, pero ahora justo en concreto le estoy preguntando por el fitoplancton. ¿Nadie? Ya, piensen en fitoplancton. ¿Algún fitoplancton típico así que les venga a la memoria? Las diatomeas. Bien, ¿no? Por ejemplo, diatomeas. Ok, tenemos un grupo. ¿Qué más? Los dinoflagelados. Dinoflagelados. Perfecto. Van dos. ¿Qué más? Esos cocolitoforios. Exacto. Cocolitofóridos. Perfecto, van tres. Faltan dos. ¿Nadie? Ya. ¿Todas estas se acuerdan de dónde procedían? O sea, ¿de qué grupo procedía todo el fitoplancton? Cuando repasamos un poco el tema de la historia. Esa de las algas rojas. ¿Las? ¿Algas rojas? Sí, exacto. Estas que han mencionado son el linaje rojo, ¿no? Las tres. Las tres proceden de un ancestro común, ¿no? De un grupo así en particular que luego fue evolucionando a los dos linajes, ¿se acuerdan, no? El verde y el rojo. El ancestro común, ¿se acuerdan cuáles eran? ¿No? Ya. Bueno, cianobacterias, ¿sí? Recuerdan que les decía que estas cianobacterias son bacterias, pero en realidad son autotróficas, entonces si entraban o no entraban dentro del fitoplancton, bueno, generalmente se considera dentro del fitoplancton porque realizan esa fotosíntesis oxigénica, ¿no?, la que produce oxígeno. Recuerden de la historia. Entonces, de las cianobacterias que eran al comienzo, esas evolucionaron, o sea, unas permanecieron sin evolucionar, ¿no?, hasta hoy en día, y otras evolucionaron a estas dos líneas, ¿no? La línea roja, ya han descrito las tres grandes familias, diatomeas, dinoflagelados y cocolitofóridos, y faltaría una quinta, ¿ya?, que procedía de la línea verde, de este linaje. ¿Se acuerdan? Euglenoides. ¿Era así, no? Sí, sí, pero incluso más, porque eso es una parte de esa familia. Pero casi ahí está, ¿eh? O sea, es como la familia así más general, porque, como digo, ese es un tipo, digamos, de esa familia. Son las... ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, son las algas verdes.
¿okay? Por eso era más sencillo incluso. Recuerden, las cianobacterias entonces evolucionaron, o sea, permanecieron unas igual y otras, digamos, evolucionaron a algas verdes, ¿sí? El linaje este verde. Recuerden que parte de estas algas verdes pasaron, bueno, primero a agua dulce y de ahí a los ecosistemas terrestres. ¿Ya? Recuerden que todas las plantas terrestres pertenecen a este linaje verde, ¿sí? Y luego está entonces el linaje rojo. Y recuerden eso, que estas algas muchas pasaron a agua dulce y después al medio terrestre, y por eso hoy en día la mayoría son de agua dulce. Y algunas permanecen también en el mar, pero no son las más predominantes, ni mucho menos. O sea, son mucho menos diversas y mucho menos abundantes, ¿sí? Total, que hoy lo que tenemos así, el fitoplancton principal tenemos en los océanos son cianobacterias, algas verdes, y luego dentro de eso, de este linaje rojo, diatomeas, dinoflagelados y cogolitofóridos, ¿ok? Los 5 principales. Cianobacterias terminamos de ver justo en la anterior clase, ¿no? O sea, ahí vimos un poco la clasificación, los distintos órdenes que había. Hoy vamos a ver los otros 4, ¿ok? Esta es la parte, entonces, son las eucariotas, ¿sí? Las cianobacterias, entonces, son procariotas. Hoy vamos a ver las eucariotas. Y vamos a ver, entonces, un poco también la fotosíntesis, ¿ok? Los tipos, ¿se acuerdan qué tipos de fotosíntesis hay? La oxigénica y anoxigénica. Perfecto, exacto. Entonces vamos a repasar un poco, ¿no? Porque, ¿cómo es el proceso? Es un poco diferente en la anoxigénica de la oxigénica, ¿no? La más común. ¿Ustedes han visto antes la fotosíntesis? O sea, el proceso. ¿O hoy va a ser la primera vez que les muestren cómo es el proceso completo? Sí, lo vimos, profe. Sí, ya la vimos. Ah, ya la han visto, ya. Entonces eso. Perfecto, eso para pasar igual un poco más rápido luego algunos conceptos. Veremos entonces también un poco los tipos de pigmentos que hay. ¿Se acuerdan? Veamos, ¿qué pigmento es el que tienen todo el fitoplancton? Clorofila. Sí, exacto, clorofila, pero ¿cuál? ¿Hay un específico? La A. La A, exacto, ¿no? Esa es la que tienen todas las plantas, ¿ya? O sea, tanto terrestres como acuáticas, la clorofila A, ¿ok? Pero vamos a ver otros tipos entonces de pigmentos. Hay clorofila B, recuerdan que eran las del linaje verde, la C, que es la que iban por el rojo, y otros pigmentos accesorios, ¿no? Como carotenoides, figobinchón, etcétera, algunas otras. Vamos a ver entonces ahora. Y luego está el tema de la fluorescencia. ¿Este concepto lo habían oído antes? El de la fluorescencia. Sí, pero de nombre no va, profe. Ya. Como superficial. Bueno, les suena, ¿no? Entonces un poco, por lo menos, hoy igual veremos un poco bien en qué consiste. No sé si hoy, porque igual si no se va a hacer muy larga la clase, entonces a lo mejor igual depende un poco. Si oigo muchos ronquidos o veo que están ahí ya pidiendo clemencia, a lo mejor igual paramos un montón la clase ya y seguimos a partir de ahí el próximo lunes, ¿ok? Eso, vamos entonces un poco de a poco. Vamos entonces un poco con la clasificación, ¿no? Como les digo, entonces, a diferencia entonces de las cianobacterias que son procariotas, todas estas 4 familias que nos quedan por ver son entonces eucariotas, ¿ya? Forman parte entonces de este reino protista y el reino plantae. Son parte de estos 2 reinos, ¿sí? Recuerden que habían 3 grandes dominios y 5 grandes reinos, ¿no? Entonces forman parte de estos 2. Son así, a grandes rasgos, hay tanto unicelulares como coloniales, ¿no? Incluyen estos plástidos, o sea, plástidos como por ejemplo cloroplastos, etcétera, ¿no? Unos tipos de orgánulos unidos a la membrana. El pigmento fotosintético primario, como decían, era la clorofila A, sí, lo tienen todos, y los pigmentos accesorios B o C, ¿no? Un poco dependiendo del linaje, y los otros accesorios, ¿no? Que vamos a ver. Esto como así como a grandes rasgos. Dentro, por ejemplo, de estos, o sea, tenemos dentro de este reino protozoo, dentro de esto protista, tenemos esta división que es el de las euglenas, ¿no? Euglenoides que justo mencionaban anteriormente. Estos son bastante particulares porque son protozoos, o sea, como protozoo, ¿no? Zoo implicaría animal, en realidad, ¿ya? Pero están dentro de, se consideran también como fitoplancton porque realizan fotosíntesis, ¿no? Y esto es porque, digamos, heredaron estos cloroplastos a través también de endosimbiosis, ¿no? O sea, son capaces de realizar la fotosíntesis, pero en realidad tienen preferencia por, o sea, siempre que tengan disposición de alimentación, lo van a consumir, lo van a ingerir, ¿no?
pues a veces se considera que son mixotrofos. O sea, tienen dos tipos de trofos es de alimentación, ¿ya? Recuerden, ¿no? Autotrofos es alimentación propia, heterótrofos es que me alimento de algún organismo, y esto pueden hacer de los dos, ¿no? Sobre todo, los que antes son heterótrofos cuando hay ausencia de luz, ¿no? Entonces, en ese caso, los cloroplastos no los tienen activos. Y lo que les digo, entonces tienen como esa preferencia. En este caso es como si fueran un poco así como más vagos, entonces prefieren alimentarse a tener que hacer el proceso de la fotosíntesis, que es costoso energéticamente. Pero siempre está ahí como en medio y se considera también fitoplancton por la presencia de estos cloroplastos, ¿ok? Pero es como una excepción, ¿no? Digamos. Bueno, vamos entonces a ver algunos tipos de divisiones, órdenes. Voy a poner así un poco en general, pero vamos a ver algunas en concreto, ¿no? Tenemos dentro de los cromistas, ¿no? El reino cromista, este subreino que es el de las acrobias, con distintas divisiones, y esta división es importante, el de las aptofitas, ¿ya? Porque esta, por ejemplo, tiene esta clase que incluye a los cocolitofóridos dentro de este orden, el de los isocridales, ¿ya? Vamos a ver otro orden también importante, que es el de los faeocistales, ¿okay? Lo que les digo, no vamos a ver todos, pero bueno, al menos ahí los tienen señalados, ¿no? Vamos a ver al menos estos dos un poco así más importantes. Dentro entonces de esta división aptofita tenemos los cocolitofóridos, ¿no? Que eran los que formaban estas placas calcáreas. Y entran dentro de estos del orden de los isocridales, ¿no? La típica especie es la Emiliana Huxley. Esta de acá, ¿ya? Este es el que está también en todos los océanos, es el cocolitofórido más común. Y a alguien le cayó esta especie también para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que, bueno, tiene muchas repercusiones cuando vimos también oceanografía por el tema del ciclo del carbono y del calcio, ¿no? Para formar estas placas calcáreas. Entonces, eso, es el más abundante en todos los océanos, salvo en los ambientes polares, ¿ya? Forma extensos blooms, ya ven, de más de 10.000 kilómetros. O sea, estos se ven satelitalmente, ¿no? Cuando están presentes. Bueno, están cubiertos en todos estos discos de calcita, ¿no? En los cocolitos. Produce también alquenonas, ¿sí? Que son un tipo de hidrocarburos, que son compuestos también muy resistentes a la descomposición. Suelen usarse para estudios paleoclimáticos porque se conservan muy bien, ¿no? Como veíamos ahí dentro los sedimentos, entonces pueden permitir a través por ejemplo, se pueden hacer análisis químicos, ¿no? Y ver un poco cómo fue la composición, ya sea de la atmósfera o del océano hace miles de años. Y ahí, en este caso, se suelen clasificar en función de los morfotipos, estos cocolitofóridos, ¿no? Un poco para que vean, ¿no? Las distintas especies que hay con las distintas formas y muchas veces eso, en función de cómo son estas placas calcáreas, ¿no? Cocolitos es también muy común, calcidiscus también, esta Diphinocapsa, esta también, que es un poco así como más, etcétera, ¿no? Menos que le suenen un poco, ¿sí? La Emiliana, entonces, que tenemos aquí, ya ven que es la más pequeñita, bueno, la más pequeñita, entonces igual, pero esta, siendo tan común, es relativamente pequeña respecto a otros congéneres, ¿no? Que muchas veces el tamaño, en realidad, piensen que es como una célula y depende de los recubrimientos, ¿no? De cuánto es también la placa, o sea, la capa de estas placas calcáreas que forman a su alrededor, ¿okay? Entonces, bueno, algunos así para que les suenen. Dentro también de esta división de aptofita y dentro del orden de los isocridales, ¿ya? Tenemos otras especies, pero en este caso que no forman estas placas calcáreas, ¿no? Por ejemplo, una especie así muy común es la Isochrysis galvana, que se usa harto, por ejemplo, en acuicultura, porque produce este pigmento, la fucosantina, ¿no? Que es también interesante, ¿no? Entonces, eso, dentro de este grupo, eso, no es que todos forman estas placas calcáreas, ¿no? O sea, tienen como distintas así, dentro del mismo orden, especies eso, con esa característica u otra, ¿no? Luego vamos a ver algunas características después, ¿no? Ahora ir como eso, nombrándolas y un poco identificándolas. ¿Okay? Y el otro orden, entonces, que veíamos dentro de esta división aptofita es el de los feocistales, ¿ya? Que en realidad solo tiene un único género, Feocistis, con solo 6 especies. Recuerden también un poco, como veíamos, ¿no? Que en el fitoplancton la mayor parte de los géneros tienen pocas especies, ¿ya? Entonces, son de ahí un poco la diversidad que tienen, ¿no? Y esta es una especie, bueno, muy característica, digamos, tanto en el Polo Norte, bueno, o en el Océano Glaciar Ártico como en el Antártico, ¿ya? Pues suelen ser la Feocistis, la Puketi o la Antártica, ¿ya? Y muchas veces muy características por estas grandes formaciones, ¿no? de espuma, ¿no? O sea, pueden producir bestialmente, ¿no? En cantidades absurdas. En realidad esta espuma es eso, como una matriz de polisacáridos, ¿ya?
Entonces, generalmente, y bueno, luego tiene un ciclo de vida polimórfico que lo vamos a ver un poco así como con más detalle, ¿no? ¿En qué consiste? Polimórfico en el sentido de que dentro de este ciclo de vida cambia un poco toda su estructura, ¿no? Su morfología, en función también generalmente de las condiciones. ¿Ya? Si, por ejemplo, tiene una vida libre o están más coloniales, etc. Esto, lógicamente, son colonias, ¿no? Que se masifican y generalmente desplazan al resto de especies, ¿no? Cuando sean este tipo de blooms, lo que digo, más comunes en altas y bajas latitudes. ¿Ya? Bueno, y luego tenemos dentro de este subreino, que es la rosa, de la división Miozoa, etc., la superclase, que es de los dinoflagelados. ¿Ya? Con muchos órdenes también, lo que les digo, no lo vamos a ver todos, vamos a ver, quizás son algunos más, así, como más característicos o por lo menos más abundantes, ¿no? Que son, por ejemplo, el de los dinofiscidales, los gongiolacales y los gimnodilianes. ¿Okay? Que voy a... Perdón, ya. Y, bueno, otros órdenes, o sea, un poco lo que les digo, no hace falta que se pongan todos estos nombres, pero al menos he marcado ahí algunos que son de los más, pues, como frecuentes, ¿no? Abundantes. El de los procentrales también y los noctilucidae, ¿ya? Que esto van a ver también, son característicos porque esto, dentro de este orden, por ejemplo, o sea, son dinoflagelados, pero en realidad están considerados dentro del grupo ya del zooplancton, de los animales. ¿Sí? O sea que, al menos que les suene ahora, lo veremos después más adelante. Bueno, los dinoflagelados tienen generalmente esta estructura, ¿ya? Vamos a ver un poco también, el nombre de dinoflagelado viene de dino, que significa en latín girando, ¿ya? Y flagelo, ¿ya? Que en latín significa como látigo. Entonces lo veían, ¿no? Una especie de célula como si estuviera girando sobre una especie como de trompo, ¿no? Casi sabe, con flagelos, ¿no? Digamos eso, cuando se definió, digamos, el nombre de esto, ¿no? Imaginaron que tenía ese tipo así como de estructura o movimiento, ¿no? Y estos son característicos generalmente por presentar esta armadura, ¿ya? Que se conoce como la teca, ¿sí? Que son placas de celulosa, en este caso, ¿ok? Entonces son azúcares con, a veces, espinas y poros, ¿no? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. O a veces que se presentan desnudos, ¿no? Que es esta, por ejemplo, Noctiluca. Insisto, esto ya parte del zooplancton, pero por lo menos que les vaya sonando porque seguro que igual lo han visto alguna vez también imágenes de este en concreto. ¿Bien? Generalmente presentan dos flagelos, ¿no? A veces igual se presenta solo uno, sí, pero casi siempre dos flagelos y hay en todos los ambientes, ¿no? Marinos, salvos, agua dulce, ¿no? Se recuerdan también un poco esa distribución que había de tanto marino como esto, veían que pero sobre todo marinos, en realidad. ¿Sí? Y generalmente esta es un poco así la estructura, ¿no? Tiene como estas dos tecas, ¿no? Suele ser, que se conoce como, ven acá, el epicono y el hipocono, ¿ya? O sea, es como si fueran como si fueran como una nuez, una cosa así, ¿no? Una cáscara, pues una cosa así, ¿no? Con uno de los flagelos rodeando y otro que le permite así un tipo de movimiento, ¿ya? Y son entonces estas placas de celulosa, ¿no? Se están formando así como, ¿ya? Como distintas plaquitas. Algunas entonces, os decía aquí, no tienen cloroplastos y por eso generalmente son considerados como heterótrofos, ¿ya? Como por ejemplo esta Noctiluca, que depredan entonces otro tipo por ejemplo, son diatomeas, protozoos, o sea, otro tipo de organismos, ¿no? Los flagelados componen apenas 60 especies, ¿ya? Que no son muchas, y, o sea, perdón, de todas estas, hay unas 60, ¿no? Que son capaces de gestar potentes neurotoxinas. O sea, es decir, muchas de estos dinoflagelados son los formadores de los blues, ¿no? De las mareas rojas, que luego vamos a ver, ¿no? Si recuerdan también de oceanografía, ¿no? También son muy importantes, como en los simbiontes, el Symbiodinium, ¿recuerdan? Ya que lo vimos entonces en oceanografía, que forman entonces estas simbiosis para los corales, ¿ya? Es un tipo entonces de dinoflagelado, ¿okay? Hay dentro, generalmente el tamaño suele ser o nano o micro fitoplancton, ¿ya? Por el tamaño, si recuerdan, de 2 a 200 micras, ¿sí? Pero bueno, puede haber incluso hasta de 2 milímetros, ¿no? Pero bueno, generalmente son los tamaños. Entonces eso, vamos a ver estos órdenes que les marqué un poco, al menos para que vean, ¿no? Hay las distintas así, eso, como familias que lo componen y sobre todo las estructuras, ¿no? Así, o la forma típica que tienen. Los dinofisales, por ejemplo, suelen tener este tipo así como de estructura, ¿no? Suelen estar como, como deprimidos, como aplastados, digamos, ahí lateralmente, ¿ya? O sea, tienen una forma así como, no son como así redondos, tienen una estructura serrada, sagital, ¿ya? Extendida por toda la celda. A veces tienen una especie como de vela, ¿ya? Ven acá. Y generalmente entonces ahí dentro de esa estructura. Y están tecados, ¿no? También forman entonces como estas armaduras.
Dentro, por ejemplo, de los gonjaulacales hay familias, bueno, este también es un orden muy diverso, quizás los más importantes son estos, los Ceratidae, los Ceratium, ya que son estas, que muchas veces eso, cuando uno ve en el microscopio es relativamente fácil encontrar este tipo de organismos, ¿no? Las Goniomatosae, las Alexandrium, ya las Alexandrium, por ejemplo, es una de las que forma muchas de estas mareas rojas en el sur de Chile, ¿sí? Es parte de esta especie. La Gonjaulax, ¿ya? Que está aquí, que también tiene una estructura elástica, esta vez viene así, eso que sí, esta sí que se parece como una nuez, a veces tienen unos pinchitos también, o sea, una especie de ahí de protecciones que luego veremos un poco también para qué es todo eso. Trocapsas, Protospinaceae, en fin, varios tipos. Estos también son todos destacados y, os digo, ¿no? Es muy diverso y muchos formando estos blooms. Otro, por ejemplo, tenemos es este orden de los gimnodiales, ¿ya? Con esta especie, una especie típica que es la Carenia, que también es formado de blooms, ¿ya? De blooms tóxicos. Veremos un poco en concreto, ¿no? Más adelante en qué consiste. Estos, sin embargo, son atecados, ¿no? No es lo más común, pero eso, este orden en concreto es atecado, no forma estas placas de celulosa, tienen los flagelos así ventrales, o sea, digamos, les salen generalmente, no tiene tan formado, forma blooms también, y esto realmente es uno de los órdenes menos estudiados, o sea, se sabe poco, entonces poco de la ecología. Procentrales también, bueno, con la especie típica Procentrum, que esto ya no, pues digamos es el que tiene unas formas menos llamativas, ¿no? También dentro de esta familia. Y un poco eso, ¿no? Así, al menos para que le suenen un poco, ¿ya? Después, dentro nuevamente de este subreino rosa, bueno, tenemos, ya veían, ¿no? La clase, esta Bacillophycidae, que son las diatomeas, ¿no? Que son al final los más diversos dentro del fitoplancton marino, ¿sí? Con distintas subclases, ¿ya? Bueno, y algunos subtipos de clases, ¿no? Dentro de esta división, pero principalmente eso, vamos a ver entonces las diatomeas y estas tres, ¿no? Subclases que hay, las Bacillophycidae, Costinodiscophycidae, ¿ya? Que son unas bien grandes, y Fragilophycidae. La gran diferencia es un poco en la morfología, ¿ya? Esta es una única subclase que son céntricas. Cuando son céntricas, significa que tienen una simetría radial, ¿ya? O sea, da igual el corte, digamos, se ve así, ¿no? Se ve igual en todas partes. Y luego están las pennadas, ¿ya? Que suelen ser como fusiformes, alargadas, donde solo tienen un plano, ¿no? Digamos, o dos planos para cortarla. Bueno, vamos a ver entonces ahora un poco así como en qué consisten nuestras. Bueno, las diatomeas entonces son unicelulares, ¿no? Suelen formar entonces en ocasiones cadenas, filamentos, etcétera, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, no, en este caso cada una es una célula, ¿ya? Entonces a veces forman este tipo de filamentos. Generalmente suelen ser unicelulares, ¿no? De vida libre. Si recuerdan entonces también de oceanografía, hablamos de que poseen esta corteza, ¿no? De sílice, la frústula, ¿ya? Que ponía. O sea, que formaba parte de estas células compuesta por este ácido silícico, ¿no? Por eso que lo veíamos en el ciclo del silicio, ¿no? Que era importante. Hay marinos, entonces, salmónidos de agua dulce, hay en todos los, sobre todo entonces en ambientes marinos, planctónicos también bentónicos, ¿ya? O sea, que están simplemente ahí eso, pues en el fondo, entonces, ahí marino, y también hay en el aire y en el hielo, ¿ya? O sea, que son capaces, o sea, de adaptarse o de colonizar otro tipo de ambientes, ¿no? Muy cosmopolita, ¿no? Porque es entonces eso que se encuentran en todos los ambientes, generalmente en ambientes polares, bueno, costeros, ricos en nutrientes, ¿eh? Suelen ser relativamente grandes, o sea, la mayor parte ya es dentro del grupo por tamaño del microfitoplancton, ¿no? También nano, pero sobre todo microfitoplancton, ¿no? Entonces pueden ser muy grandes. Y lo que les digo, ¿no? Se dividen entonces tanto en céntricas como en pennadas, ¿ya? Pennadas son como, por ejemplo, podría ser esta alargada, ¿no? Donde tiene dos planos así de simetría. Este tiene una simetría radial donde es igual, digamos, en todos los planos, ¿sí? Uy, no se puede mover tanto. Ya. Bueno, vamos a entonces estas tres subclases, al menos un poco así por encima, ¿no? La primera de ellas es el de las Bacillariophycidae, ¿sí? Donde destacan el orden de las bacilariales. Sobre todo, bueno, estas son pennadas con un rafe, ya, que es una estructura dentro de la placa de sílice, ¿no? De la frústula. Y suelen tener los dos así como géneros principales son el de Nitzschia y Pseudonitzschia, ¿ya? O sea, cada uno de estos es uno de estos. Y estos son importantes también porque suelen ser formadores de blooms, ¿ya? Que
insisto, haremos una clase solo para ver qué tipo de problemas hay. Tenemos después las Fragilariophyceae, ¿ya? Que son pennadas también sin RAFE. Esto generalmente es, subclases suelen ser coloniales. O sea, se suelen agrupar, ¿ya? Por ejemplo, cada una de estas es una célula, ¿no? Bueno, aunque también hay unicelulares y epífitas. Epífitas significa que crecen sobre otras plantas, ¿no? Macroalgas, generalmente en este caso. O también algunas praderas oceánicas, ¿no? También recuerda un poco así de oceanografía, ¿ya? Pero sobre todo, entonces, son tipo coloniales. Y, bueno, tanto planctónicas como bentónicas, ¿sí? Así que al menos que influyen. Y luego está, finalmente, esta subclase, que es la única, digamos, ahí céntrica, pero que también generalmente abarca la mayor parte de las diatomeas que se encuentran en el agua, ¿ya? O sea, dentro de las diatomeas, las que dominan la columna de agua son claramente estas, ¿ya? Son las de esta subclase Coscinodiscophyceae. ¿Ok? Si ustedes van y toman una muestra acá mismo, donde sea, generalmente son las que más le van a salir. Ketóceros, ¿ya? Que esta es el más común. Coscinodiscos, que esta es gigantesca, ¿ya? Y Thalassosires, por ejemplo, muy comunes. Coretron, tan típica de aguas polares, etcétera, ¿no? Por eso que ahí les he marcado, ya ven, ¿no? Dentro de todos los órdenes, no hace falta, lógicamente, saberse todos estos órdenes de memoria, pero al menos estos que les suenen un poco, ¿no? El de los ketocerales, que todos los que suelen ser las que dominan principalmente, ¿no? O sea, las más abundantes, realmente muy diverso, también tienen muchísimas especies. Corecerales, costinoiscales y thalassosales, ¿ya? Así que, bueno, un poco eso. Estos que sí que les suelen. Vamos, bueno, ¿hasta aquí todo ok? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden, cuando quieran me Sí, interrumpen. Bueno. Pasamos a este subreino, ¿no? Que es parte del tenefrano, las clorofitas, o sea, las algas verdes, ¿ok? Que, como les decía, ¿no? O sea, no son tan predominantes en el océano, pero bueno, vamos a ver al menos un poco, ¿no? Hay dos subdivisiones dentro de esta, ¿no? Con distintas clases. Las clases así principales, o al menos las más comunes dentro de eso, de la poca abundancia que suele haber de estas, son estas, ¿no? Las Mammielophyceae, Chlorophysceae y Trebucophyceae. ¿Okay? Vamos a ver entonces ahora un poquito estas en concreto. Entonces, dentro de esta subdivisión y esta clase, tenemos esta familia que incluye a Osteococcus, ¿ya? Que es esta de acá. Esta es importante también porque esta es la picoeucariota más pequeña, ¿ya? Sí, recuerden entonces que vimos en la anterior clase que está Prochlorococcus, que es el organismo fotosintético más pequeño que hay en el planeta. Después venía Synechococcus y la siguiente, esas dos entonces son procariotas y la siguiente es esta que es Osteococcus, que ya es una eucariota, ¿okay? Que tiene, ya ven, ¿no? Un tamaño aproximadamente de una mica. Y un poco como las anteriores, ¿no? Hasta 1994 no se descubrió, porque es que antes era prácticamente imposible poder ver con suficiente resolución, ¿no? Este tipo así de organismos. Sin embargo, ¿no? Pese a que está considerada una eucariota, no tiene pared celular, ¿ya? O sea, por ejemplo, de plantas eucarióticas que sí que lo tienen, ¿no? Y tiene una mitocondria y un cloroplasto que cubre prácticamente eso, la mitad de la célula, ¿no? Entonces es bien sencilla, pero en ocasiones es muy abundante. Al menos dentro de las picocaretas suele ser la más abundante, ¿ya? Osteococcus, entonces por lo menos que le suene un poco. Dentro de esta familia, bueno, que teníamos aquí, ven, ¿no? Teníamos esta familia, las Vaticoceae, y tenemos las Mamilaceae, ¿sí? Dentro de la misma clase y del mismo orden, o sea, son parientes, digamos de alguna forma, pero tenemos otras que son también bastante abundantes y comunes, que son las micromonas, ¿ya? También es picoplancton, ¿sí? O sea, es decir, tiene menos de 2 micras, generalmente, y este ha sido, pues fue el primero así, el más estudiado, ¿no? Digamos, porque ya en los años 50 se conoce su presencia, ¿no? Que al ser un poco más grande que los anteriores y también son bastante abundante, pues siempre fue más fácil aislarlo y estudiarlo, ¿no? Suele ser muy prominente también en algunas ocasiones donde es muy abundante, o sea, no es homogéneo, digamos, en todo el océano, sino que hay zonas donde se suele concentrar y es bastante común. Abarca todo tipo así de ambientes, de aguas cálidas, frías, ¿sí? Tiene una fuerte respuesta de fototaxis, que se conoce, ¿no? Foto, ¿no? Esto es luz, y taxis, que es movimiento, ¿ya? Este movimiento se lo da este gran flagelo, ¿no? Que tiene. Estas tampoco tienen pared celular, ¿ya? Pero son eucariotas, ¿sí? Tienen también una mitocondria y un cloroplasto que también cubre prácticamente la mitad, o sea, la mitocondria y el cloroplasto se cubre la mitad de la célula, o sea, que son bien sencillas, ¿no? Pero efectivas, ¿no? Por eso de ahí que suelen ser organismos de un crecimiento rápido, ¿no? Porque tiene precisamente eso,
una gran importancia tanto el cloroplasto como la mitocondria. Bueno, esto es uno de los eventuales ganadores, ¿no? Vamos, dentro del cambio climático, ¿no? O sea, cada vez se ve más presencia de esta, ¿no? Entonces, bueno, no voy a dar muchas pistas porque es parte así del trabajo. Creo que nadie tiene asignado microhormonas, pero por lo menos eso, para que siempre a veces cambia un poco como ese paradigma, ¿no? Que a veces se habla siempre del cambio climático es malo. Bueno, es malo según para quiénes, ¿no? Siempre va a haber ganadores. Permiso. Conectar la batería. Y en algunos casos, bueno, también es característico esta especie porque pueden ser mixótrofos también, ¿no? O sea, es decir, alimentarse, digamos, de otros organismos, en este caso, depredar bacterias, ¿no? O sea, como unidades procariotas. Y eso, precisamente eso, por esta, digamos, esas ventajas que tienen así respecto igual a otras, ¿no? Y esta adaptabilidad, etcétera. Por eso un poco se espera que puedan ser unos ganadores y colonizar, digamos, otros ambientes, ¿no? Esto lo veremos un poco también en otra clase un poco con más detalle, ¿no? Un poco cómo afecta. Bueno, y finalmente, ¿no? Dentro de la clase, ¿no? Las clorofiliaes, las algas verdes, estos son importantes sobre todo, los más estudiados, digamos, los que más comunes son estas dos especies, la Chlamydomonas y Dunaliella, especie no, géneros en realidad, Chlamydomonas acá y Dunaliella, ¿no? También otros, nanocloris, nanocloropsis. Lo importante es sobre todo para el tema de la acuicultura, ¿no? Se usa mucho y para muchos estudios son como especies de ratas de laboratorio, ¿no? ¿Ya? Entonces se sabe mucho, se sabe el genoma, se saben harto, ¿no? Entonces se ha venido estudiando durante las últimas décadas mucho, ¿no? Lo mismo un poco en las anteriores está, por ejemplo, ya también tiene un único cloroplasto. Esta es la Chlamydomonas, entonces, ¿sí? Y son sobre todo de agua dulce. Y la Dunaliella, sin embargo, es más de ambientes hipersalinos, ¿ya? O sea, generalmente si van al altiplano y van a una laguna, lo que sea, casi seguro que van a encontrar la Dunaliella, ¿no? Porque soporta tiene un gran rango de tolerancia a la salinidad y por eso aprovecha esa característica y coloniza, ¿no? Esos ambientes y tienen todas altas concentraciones de caroteno, precisamente eso, como, imaginen, ¿no? El altiplano, harta radiación, entonces suelen producir mucho caroteno, ¿no? Mucha pigmentación para protegerse. Y entonces eso tiene mucho glicerol para esta osmorregulación, ¿no? Decía, para que les permite esta tolerancia a rasgos de salinidad, ¿no? Y dentro, bueno, perdón, esto era entonces la clase Chloroficiae, ¿sí? Tenemos esta otra clase que es las de las Trebusificiae, ¿ok? Estas también son algas verdes no flageladas, unicelulares, cenobiales, ¿sí? El cenobio, recuerden, ¿no? A veces son estructuras tipo esta, ¿no? O sea, en el que se forman con estructuras fijas, por ejemplo, en este caso, 4 células. No se forman ni 5 ni 6, o sea, son siempre 4 células donde al final algunas desarrollan algún tipo así de, por ejemplo, en este caso, como una especie de espinas o de mucilaginosas, ¿no? Entonces, es ese tipo así de células. Y algunas de las especies, ya, ¿no? Están características en Cryptodermus, Otrocous, que cada vez se están cultivando más, o sea, por eso que igual, para que les suenen al menos estos géneros, Chlorella, ¿ya? Que es una especie también muy utilizada a lo largo de la historia para distintos tipos de estudios, ¿no? Porque además es una especie muy resistente, se ha usado harto para bioremediación, por ejemplo, ¿no? Porque lo aguanta todo, ¿no? Y es muy fácilmente manipulable. Se han llevado a cabo entonces estudios de un tipo de manipulación genética para potenciar distintos procesos, entonces una especie muy estudiada. Y luego está las Cenoidesmus, que es esto, ¿no? Forma estos cenobios. Y la mayoría entonces también de agua dulce, ¿no? El Chlorella encuentra también ambientes marinos, pero estas donde realmente están más a gusto las algas verdes o dominan más son siempre entonces en ambientes de agua dulce. Sí, bueno, algunas ahí para conocerlos. Y luego acá, bueno, les dejo esta tabla, al menos para dentro un poco sé como las características en función del tamaño, ya, o sea, hemos visto, o sea, como tabla resumen, ya, dentro del picoplancton lo que habíamos hablado, donde están las cianobacterias, algunas picoeucariotas, ¿sí? Nanoplancton y otros un poco más grandes suelen ser coccolitofóridos, etcétera. Aquí hay parte así del zooplancton, que también lo veremos más adelante, ¿no? Y luego ya el microplancton como diatomeas, dinoflagelados, etcétera, ¿no? Si son generalmente oceánicas o de agua dulce, ¿no? De qué latitud, bueno, algunas, una especie así de tabla un poco resumen, ¿no? Total que al final eso, lo que les dije, ¿no? Ahí se conoce que hay, se estima que hay al menos entre 10.000 y 20.000 especies de fitoplancton en el planeta ya. Esto, bueno, lamentablemente esto era una animación muy bonita, pero que se veía cómo es el número de especies
¿ya? En función de la época del año, ¿no? Entonces se ve que esto va cambiando generalmente hacia los meses de verano, entonces aumenta la diversidad, ¿no? Ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, pero generalmente todos esos ambientes ecuatoriales y tropicales los más diversos, ¿no? Esto también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como generalmente en las altas latitudes, ambientes más fríos suelen tener una menor diversidad, ¿no? Y independiente de eso, de que se estima que hay unos 10.000, 20.000 especies, o sea, con estudios así propios, así bien, apenas habrá unas 500, 1.000 especies ¿ya? de fitoplancton. Se ha estudiado en algún momento para algún tipo así de estudio, ¿no? Ya sea ecológico o aplicado, etc. De las 10.000, 20.000, ¿no? Entonces ahí, o sea, en realidad no sabemos todavía la mayoría. Con suerte somos capaces de identificar algunas de ellas, pero para muchas no conocemos nada. No conocemos dónde viven, por qué viven, qué hacen, ¿ya? Etcétera. Entonces, un poco así, les dejo esa inquietud. Bueno, hasta aquí entonces, dentro de la clasificación, todo ok, ¿no? Sí. Ok, si no dice nada, entonces sigo adelante. Pasamos entonces a esta parte ya entonces de la fotosíntesis, ¿sí? A revisar entonces un poco cómo es entonces este proceso. Vamos a empezar un poco así ya desde lo más básico, ¿no? Para verlo así, para entender en realidad un poco qué significa entonces esto de la fotosíntesis. Si tomamos entonces foto, ¿ya? Foto significa luz, ¿ok? Y síntesis, pues sintetizar, ¿no? O sea, sintetizar, por ejemplo, en este caso, materia o compuestos, ¿no? A partir de la luz, ¿ok? Todo esto es sencillo. La pregunta es, ¿qué es la luz? ¿Qué entienden por...? Todos sabemos qué es la luz, pero ¿cómo definen la luz? ¿Qué es la luz? ¿Sabrían alguien decirme, definírmela? Nada. No es nada celestial, ni filosófico, ni nada, sino la luz en sí. ¿Qué es? Yo sé que todos sabemos qué es la luz, pero ¿cómo la definirían? Energía. Sí, ¿no? Bien. Es energía, exacto. Recuerden, entonces lo vimos un poco en oceanografía, ¿no? Porque influye luego después mucho en todos estos procesos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, es luz, ¿no? O sea, la luz, perdón, es parte de la energía, ¿no? Y la forma, digamos, ahí de medir esta energía lumínica es a través de los fotones, ¿ya? O sea, entonces lo de fotosíntesis, de los fotones, ¿no? Que son partículas, ¿sí? Responsables de esta manifestación cuántica del fenómeno electromagnético, así como la definición pura y dura es eso, ¿no? Sobre este tipo sí de partículas o digamos eso, que transmiten la energía electromagnética. ¿Okay? Entonces, son estas partículas que transmiten entonces esta radiación y los distintos tipos, ¿no? Si recuerdan un poco así las que estaban dentro de ese espectro, bueno, rayos gamma, X, la luz ultravioleta, la luz visible, ya, entonces conocemos como luz. Luz por eso, es luz visible, o sea, la que vemos, pero hay otras, todas estas no somos capaces de verlas, pero también son formas de luz, son fotones, ¿ya? Con distintos, entonces, rangos, ¿no? Digamos ahí de energía, ¿no? En función de, si recuerdan un poco, en función de la amplitud de las ondas, ¿ya? De las ondas electromagnéticas. Entonces, microondas y ondas de radio también. No tienen masa en sí, ¿ya? Y viajan a una velocidad constante, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la velocidad de la luz? Aproximadamente. Era 300 kilómetros, ¿no? Por hora. Bastante más. Bastante más. ¿No? Son 300, sí, pero 300.000. 300.000, sí. 300.000 kilómetros, pero no por hora, por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ok? El sonido, acuérdense, también. Unos 380, pero metros. ¿Ya? Metros por segundo. Entonces, la luz son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Okay? Esto en el vacío, ¿ya? O sea, luego, eso, bueno, esa es la velocidad, digamos, ahí. Tiene, ya veíamos, ¿no? Estas propiedades corpusculares y ondulatorias, ¿no? Cuando vimos el tema de las ondas, ¿no? O sea, tampoco no hay que
pensar ahora. Y esta básicamente, ¿no? Es la fórmula, digamos, ahí de la velocidad, o sea, cómo se obtiene la velocidad de la luz, ¿no? Es a partir de esta constante y de la frecuencia y la longitud de la onda, ¿no? O sea, entonces, eso cómo eran las ondas más o menores, ¿sí? Que teníamos entonces ¿no? Dentro de este espectro, ¿no? Entre los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta, la luz visible, ¿ya? ¿Se acuerdan entonces cuál era la longitud de onda de la luz visible? ¿Nadie se acuerda? Estaba entre los 400 o no. Sí, 400 y... ¿400 y qué más? Y 700. Y 700. 700 o no. Pero, ya, sí, entre 400 y 700, ¿qué? Nanómetros. Nanómetros, exacto, muy bien. Muy bien, esa es la longitud de la onda, ¿sí? Recuerden, ¿no? La distancia que hay entre acá y acá, ¿ya? Esto va, por ejemplo, de 400, o sea, de cuando es más pequeño, a 700, ¿no? Pero la frecuencia, les digo, esto es un poco como recordatorio, de zonografía. La frecuencia es lo contrario o lo inverso de la longitud de onda, ¿ya? Entonces, si la longitud de onda va de 400 a 700 nanómetros, va de 700 a 400 hercios, ya que es la frecuencia, ¿sí? O sea, la frecuencia es cuántas veces está pasando la onda en un tiempo determinado. Lógicamente, si es más estrecho, si es menor la longitud de onda, la frecuencia es mayor, ¿no? Porque pasan más en el mismo tiempo. O sea, por ejemplo, si ya esto, por ejemplo, es un segundo, pues aquí estarían pasando 5 y a lo mejor si aquí es un segundo, solo pasa una. ¿Se entiende, no? Entonces, mayor longitud de onda, menor frecuencia. Y mayor frecuencia es mayor energía, ¿sí? Recuerden también que todo esto es lo que tiene, o sea, son las ondas que tienen más energía, ¿ya? Por ejemplo, ultravioleta, ¿sí? Veamos esto, veremos esto ahí, vamos a una clase exclusiva sobre la radiación ultravioleta, ¿ya? Que es lo que el ozono, ¿no? Digamos, ahí retiene. La luz visible, que es la que nosotros vemos, y a partir de aquí, infrarrojo, ondas microondas, ondas de radio, etc. ¿Okay? Entonces esto sí, esto no se les puede olvidar. La luz, esto también, esto es recordatorio, ¿no? Entonces, recuerden, como una vez que entra o penetra, digamos, dentro en el océano, dentro de la columna de agua, ya puede ser absorbida, ¿sí? Es decir, es lo que están siendo absorbida, asimilada para hacer la fotosíntesis, que ahora entonces vamos a ver, puede ser reflejada, ya, o sea, es decir, con el mismo ángulo que llega, se refleja, ¿sí? Puede ser dispersada, es decir, por ejemplo, choca con una partícula y va en todas las direcciones, ¿no? Esta es la dispersión, y luego puede ser refractada, ¿ya? Que, digamos, entra y cambia, digamos, el ángulo de entrada, ¿no? Entonces es cuando uno, por ejemplo, les contaba el ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene un vaso de agua y mete una bombillita, sin embargo, no se ve igual, ¿no? Sino que entra así y de repente como que se desvía, ¿no? La bombillita al entrar en el agua. Entonces este es este efecto de la refractación, ¿sí? Entonces eso, cuando estos fotones, ¿sí? Entran dentro de la columna de agua, puede sufrir estos procesos, ¿no? Que sea que se expulse nada más llega o que entre y sea absorbida, sea desviada, digamos, o sea... ¿Sí? Uy, perdón. Me pasaría esto. ¿Por qué el océano es azul? ¿Recuerdan esto? Lo vimos en Talvea. Esto también repaso. ¿Por qué era azul el océano? Esto se lo tienen que saber bien, porque un día igual tienen una comida familiar y les preguntan, ustedes que son biólogos marinos, pero dime, ¿por qué el océano es azul? Esto lo tienen que saber. ¿Sí? Si quieren lucirse, esto lo tienen que tener claro. ¿Por qué el océano es azul? Porque absorbe el color azul con mayor intensidad. Justo lo contrario. Pero sí, o sea, va por ahí. Es justo lo contrario. Precisamente es azul porque es el que menos, digamos, se absorbe. O es el que al menos más penetra, ¿ya? Más profundamente llega. A estas otras longitudes es absorbido antes. ¿Sí?
O sea, que básicamente, entonces, por eso, ¿no? Siempre recordar entonces eso, que dentro de la luz, dentro de los colores que trae la luz, este es, digamos, el que llega más profundamente y por eso al final es el que prevalece. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces un poco eso, cómo es absorbida, ¿no? Porque entonces, lo que decíamos, la luz entonces es absorbida para hacer la fotosíntesis. Y para ello, entonces, hacen falta pigmentos que absorban esta luz y luego hagan la transformación, ¿no?, de esta energía. Bueno, entonces eso, vamos a ver los distintos pigmentos que hay. La clorofila A, ¿no? Ya veíamos, este es el que tienen todas las plantas, ¿ok? Ya sean eucariotas, bacterias, proclorofitas, ¿sí? Es el donante primario de electrones dentro de la cadena transportadora de electrones. Ahora vamos a ver entonces un poco cómo es el proceso, ¿no? Básicamente transfiere la energía desde un complejo antena, pues como una antena entonces que capta todos estos fotones y las hace pasar, ¿no? Y empieza entonces ahí el proceso. Termina entonces en estos centros de reacción, que hay dos tipos así como de clorofilas, ¿no? La P680 y la P700, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora. Y tiene entonces esta estructura característica. Siempre, por ejemplo, o sea, dentro de toda esta estructura tiene carbonos, hidrógenos, lo que más tiene, ¿no? Ya, carbonos, hidrógenos, magnesio en su estructura central, ¿sí? 4 átomos de nitrógeno, ¿ya? Y un poco de oxígeno, que está aquí en rojo, ¿sí? Y toda esta cola, que es de carbono, o sea, orgánica de carbono, hidrógeno, isoprenoide, se conoce esto, ¿no? Esta cola de acá, ¿ya? Pero importante entonces esto, magnesio, fundamental, para formar la clorofila, junto al nitrógeno, oxígeno, etc. ¿Ok? Tenemos la clorofila B, ya ven, ¿no? Muy similar entonces a la clorofila A, ¿sí? La ven acá, y acá, y acá, ¿sí? Esta entonces forma parte entonces del linaje verde, ¿no? Piensen que todas estas fueron las primeras, digamos, que evolucionaron ya a partir de las cianobacterias, ¿no? Entonces es la que mantiene así como similares, ¿no? La que, por ejemplo, la clorofila C es diferente. Bueno, en estas plantas terrestres, ¿no? Que al final es la que más tiene, así como ejemplo, generalmente los fotosistemas 2, bueno, que tienen más clorofila y esto tiene una influencia sobre todo cuando hay más o menos absorción, es igual, por ejemplo, en zonas de sombra o en posición sol, etcétera, para la proporción que tiene. Bueno, tampoco lo pongo ahí como ejemplo, pero no es muy relevante. El punto es eso, que el hecho de tener más o menos clorofila B sí que aumenta el rango de longitudes al que pueden absorber los clorofilas. ¿Sí? Si la clorofila A, por ejemplo, tiene un rango de longitudes dentro de ese 400-700, ¿no? Vamos a ver que tiene una preferencia, digamos, la clorofila B aporta, digamos, un plus a otras longitudes de onda para poder absorber también y aprovechar esa luz, ¿no? Por eso, generalmente, en zonas, el ejemplo claro es en ambientes terrestres, es cuando unas plantas están en ambientes así como sombra, o sea, donde reciben igual menos luz, el hecho de tener más clorofila B para poder captar mejor esos fotones, ¿sí? Los pocos, digamos, o optimizarlos, ¿no? Y tienen esto, entonces esta cola isoprenoide, ¿no? Ya ven, hay como la clorofila A con una estructura bien parecida, ¿no? Un poco así el contenido de oxígeno. Bueno, nada más. La clorofila C, entonces, ya vimos, ¿no? Entonces era parte de este linaje rojo, ¿no? Ven que ya no tiene esta cola isoprenoide, es un poco así más sencilla, digamos, esta molécula. Tiene entonces el mismo este anillo, ¿no? Formado entonces por magnesio y nitrógeno, este se conoce como un anillo de porfirina, ¿ya? Bueno, siempre eso, recuerden entonces el magnesio. Y ahí tiene a su vez distintos tipos, ¿no? Tipos, que es la C1, la C2 y la C3, ¿no? Varía, ya ven, poquísimo, ¿no? En función de eso, si tiene un hidrógeno más o menos, ¿no? Un poco así de oxígeno, pero bueno, básicamente es bien similar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la milena que tiene, es la única, digamos, que tiene, por ejemplo, este tipo, ¿no? De la C3, pero bueno, unas características más. Dentro de estos pigmentos también está, por ejemplo, la bacterioclorofila, ¿ya? La bacterioclorofila, que esto vimos ahí para las bacterias anoxigénicas, ¿okay? Es similar, pero no tiene la misma estructura, ¿no? Bueno, tiene el mismo magnesio, ¿verdad? Nitrógeno, y tiene una formación un poco así diferente, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es que esta bacterioclorofila dentro del proceso, ahora vamos a ver un poco más detalle, no produce oxígeno, ¿ya? Recuerden que dentro de la fotosíntesis el oxígeno es como un producto de desecho, ¿ya? Toman el agua, ¿sí? En el fondo lo que hacen es romper la molécula, el oxígeno lo liberan y aprovechan los protones, ¿ya? Y los electrones que se forman en esa rotura para hacer la fotosíntesis. Pero la bacterioclorofila no hace eso, ¿no? Es interesante también que suelen aprovechar otro tipo de longitudes de onda, ¿no? Por eso muchas veces aprovechan nichos donde igual otros organismos no pueden crecer,
digamos, por ejemplo, eso, fitoplancton, ¿sí? Unos autótrofos que necesitan, los que tienen estos pigmentos que aprovechan la luz visible, digamos, en zonas donde ya no llega la luz, estas bacterias pueden desarrollarse, ¿no?, a profundidades donde sí que llegan este tipo de ondas, ¿no?, con otro tipo de longitud de onda, generalmente hacia el infrarrojo. ¿Ya? Y tenemos pigmentos accesorios también, ¿no? Los carotenoides, bacterioroxinas, bilinas. Los carotenoides no siempre, los típicos casos, ¿no?, pues de las verduras, ese color así naranjita de las zanahorias, la luteína dentro de los tomates, etcétera, ¿no? Entonces, esto, imagínense un poco también dentro de las clorofilas, donde siempre parece que son verdes, ¿no?, pero también hay este tipo de pigmentos, ¿eh? Entonces, se consideran dentro de los pigmentos amarillos, marrones o rojizos, ¿no? De ahí que sobre estos colores asociados a las clorofilas dentro de los cloroplastos, ¿no?, que ocurren solo dentro de cromoplastos, otro tipo así de plástidos, de orgánulos, ¿no? Entonces son pigmentos accesorios, básicamente porque entregan energía absorbida a la clorofila, ¿no? Como hacían, por ejemplo, la clorofila B o la C, también son pigmentos accesorios, o sea, transmiten esta energía que llega y se la pasan, digamos, a la clorofila. Y hay principalmente dos tipos, ¿no? Hay carotenos, ¿ya?, y xantofilas. Ya ven que estos solo están formados por carbono e hidrógeno, ¿ya? Entonces, digamos, tiene una forma en la que hay un poco de oxígeno dentro de las xantofilas, de las criptoxantinas, las luteínas, fucosantinas, ¿ya?, típicas de las algas pardas, ¿no? Vamos a ver algunos de estos casos. Bueno, dentro de los carotenoides ya veis, ¿no? Cómo funcionan, entonces son como pigmentos accesorios que absorben energía, ¿ya?, y se la transfieren entonces a la clorofila, ¿no? Generalmente a unos rangos de absorción entonces diferentes a los de la clorofila. Además, también protegen de los componentes del cloroplasto del oxígeno, ¿ya? El oxígeno, como producto de desecho, también podría oxidar, ¿no? Podría, de alguna forma, afectar a las células cuando hay un exceso, ¿no? Entonces, también evita o lo protege también de ese potencial exceso, ¿no? Bueno, y entonces eso, los metales tienen un estado excitado no apagado, tal, que reacciona, y entonces a veces forman estos así como específicos de los que les previenen, y bueno, pues eso, a veces para hacer así como la formación, tendré que esa coloración a veces, por ejemplo, en ambientes terrestres les sirve para hacerlos también visibles, ¿no?, a la polinización, ¿no? Entonces, de alguna forma, hacerlos más llamativos y a estos frutos, ¿no?, para ser ingeridos. Obviamente no es una función dentro del océano, pero bueno. Dentro de los carotenoides tenemos a los carotenos. Ya, bueno, vamos a ver entonces varios tipos de carotenoides, ¿sí? Estos entonces son hidrocarburos, ya, carbono e hidrógeno, generalmente presentes en el fotosistema 1, y el más típico es el betacaroteno, ya. A veces ahora que también se habla mucho dentro de la industria cosmética, ¿no?, para la producción de betacaroteno, etcétera, como protector, fotoprotector, etcétera. Bueno, este es un caso de ellos. El licopeno, ¿no?, que también forma parte de esa coloración roja, por ejemplo, del ají o del tomate, está dentro también de estos compuestos, ¿no? Y es importante porque se convierte en vitamina A por animales y seres humanos. O sea, estos carotenoides suelen ser precursores, ¿no?, dentro, a través de, por ejemplo, eso, de la ingesta del betacaroteno transformado en vitamina A, ya que no somos capaces de sintetizar, sino que hay que consumirla, digamos, ¿sí? Y luego tenemos las xantofilas, ¿no?, los carotenoles, que participan en esta entonces también disipación de la energía, ¿no?, pero en este caso mediante la conversión de la misma en calor, ¿ya? O sea, llega el exceso de energía y la pueden liberar en forma de calor, que eso también tiene su importancia, ¿no? Son, entonces, veíamos, similares a anteriores, pero contienen oxígeno, ¿okay? Tienen, entonces, también esta pigmentación así amarilla, que, por ejemplo, es una coloración típica de diatomeas sinenoflagelados, ¿no? Y dentro de las xantofilas hay tres tipos: las violesantinas, anteroxantinas y zeaxantinas, ¿ya? Digamos ahí eso, con unas estructuras así como similares, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos así a ver con mucho detenimiento. Y luego hay, por ejemplo, también bacteriorhodopsinas, ¿no? O sea, también pigmentos accesorios para algunos tipos de, por ejemplo, bacterias, ¿no? Que les permiten esta síntesis, por ejemplo, ahí de ATP, ¿no? Y que no tiene la misma, digamos, función que la bacterioclorofila, ¿no? Entonces absorben esta luz, transfieren los protones, ¿no?, y a través de este gradiente, digamos, ahí de esta absorción y los protones que van viendo, son capaces de convertirla en energía química, ¿okay? Estas generalmente absorben dentro del color verde, toda la luz visible, ¿sí?,
y forman entonces eso, a partir de unos estados de relajación y excitación, ¿no? Que pueden transformar esta energía, digamos. Otro tipo de pigmentos son las ficobilinas, ¿sí? Estas, bueno, tienen una característica generalmente, a diferencia, por ejemplo, de los hidrocarburos, ¿no? Que son formas hidrofóbicas, estas suelen ser hidrosolubles, ¿ya? Se pueden solubilizar en agua, porque tienen este tetrapirrol, bueno, sin detalles, y esto es importante, eso que ocurre en la superficie externa de los tilacoides de las cianobacterias, ¿ya? Las ficobilinas son características de las cianobacterias, ¿no? Que vimos entonces el otro día. Y en función de eso, de la composición, ¿no? Que tenga una u otra, suelen ser eso de color rojo o azul, ¿ya? Y puede haber, por ejemplo, esos ficocianinas o aloficocianinas, ¿okay? Algunos tipos dentro de las ficobilinas. Y a veces forman tanto estructuras ya tipo proteico, que son estas ficobilisomas, ¿no? Que pueden unirse también dentro del fotosistema 2. Y bueno, es un poco, ¿no? Algunos de los pigmentos estos característicos dentro, entonces eso, tanto de fito como de fitoplancton como de bacterias. ¿Sí? Lo que les decía, ¿no? Este es el típico, por ejemplo, espectro de absorción de la clorofila, ¿no? Si ven acá, ya, dentro de los 400 y los 700 que indicaban, ¿no? Absorben muy bien la luz, ya ven, ¿no? Azul, ¿no? Y generalmente tiene una menor capacidad de absorción dentro de ya el color así como verde, o sea, bueno, ¿cómo se llama? Este color. Bueno, era azul clarito. Bueno, verde, amarillo y naranja, ¿no? Y ya suele ser ya un poco mejor hacia el rojo, ¿ya? En torno a 680 nanómetros, etcétera, ¿no? Pero una gran absorción aquí del azul, ¿no? Otros pigmentos, ya por ejemplo, ven cómo es la clorofila, si ven aquí, por ejemplo, los carotenoides, o por ejemplo aquí en este caso el beta-caroteno, tiene otros tipos sí de longitudes, ¿no? La clorofila B, los beta-carotenoides. Entonces, esto les permite entonces aprovechar mejor la luz, ¿ya? Incidente, es decir, no solo con estas longitudes de onda, sino aprovechar otro tipo de longitudes de onda. ¿Okay? Y esto entonces, todo este proceso se realiza en el cloroplasto, ¿no? Entonces es el orgánulo, ¿sí? Donde se produce la fotosíntesis. Está formado por la membrana tilacoide, ¿ya? Que tiene entonces ahí fuera, ¿no? Veíamos entonces, recuerden, ¿no? Los cloroplastos también que son resultado de endosimbiosis, ¿no? O sea, esto eran como antiguas bacterias, ¿no? Que a través de entonces de esa endosimbiosis se fueron especializando con su propio ADN, etc., ¿no? Bueno, entonces eso tiene esta membrana tilacoide externa, ¿no? Que es la que tiene todos estos pigmentos fotosintéticos, las papilas, carotenoides, etc. Hay un espacio, ¿ya? Entre esta membrana externa y otra interna, ¿ya? De los tilacoides, ¿sí? Y luego están acá los tilacoides, ¿no? Que son estas estructuras, ¿no? Que son eso, como sacos aplanados de membrana internas dentro del cloroplasto, y es acá donde se dan entonces las reacciones de captación de luz y el proceso de fotofosforilación, que vamos a entonces a ver ahora, ¿no? Cómo es esa conversión de esa energía en energía química. ¿Sí? Entonces, la fotosíntesis en sí, le digo, se da dentro de los tilacoides. Los granum que se consumirían todo este conjunto entonces de tilacoides, el lumen que es el interior, o sea, es como el líquido, ¿no? Que digamos, queda dentro de o rodeando a los tilacoides, ¿no? Y luego está el estroma, que es el que rodea, digamos, a los tilacoides, y es donde se encuentra el ADN y los ribosomas plásticos, ¿ya? Es un poco así la estructura así, básica de los cloroplastos. Los cloroplastos también, bueno, eso fue, lo importante es eso, como esa estructura de doble membrana, hay también incluso de 3 membranas, ¿no? Entonces, muchas veces en función de subsiguientes endosimbiosis que se dieron, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, hay algunos que es los cloroplastos primarios, lo básico es que tengan estas doble membrana, ¿no? Que son sonfitas, algunas clorofitas, y después acá, pues, dinoflagelados o aptofitas, etcétera, ¿no? Que ya, generalmente es como una herencia de estas siguientes endosimbiosis que tuvieron más de 2 membranas, ¿ya? Entonces eso de alguna forma también permitió también una mejor protección de los cloroplastos, ¿no? Realmente es en el sentido de eso, un poco más evolucionado, ¿no? Más complejo. Y bueno, básicamente es un poco así, ¿no? Como llega entonces, digamos, la luz, ¿no? O sea, básicamente se trata de ir dentro de este complejo sin antena, ¿no? Que capta ahí la luz y las envía hacia los cloroplastos, hacia los tilacoides en concreto, ¿no? Y cómo se va saltando, digamos, de uno a otro, ¿no? Hasta que estos centros de reacción
y hay un donante y un aceptor de electrones. Ese es así como básicamente el proceso. Ahora vamos a ver un poco más de detalle. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí, queda gente viva. Perfecto. Sigo entonces un ratito. Si ven que ya es demasiado, me cortan y seguimos entonces ahí el próximo día. Bueno, entonces eso. Veíamos, ¿no? La fotosíntesis, los dos tipos que había, la anoxigénica entonces y la oxigénica, ¿ya? Vamos a ver un poco la anoxigénica, ¿sí? Para entenderla así un poco cómo es el proceso y luego veremos así con más detalle la oxigénica, ¿no? Entonces, dentro de... También es diferente para las bacterias púrpuras, y las bacterias verdes, ¿ok? En las bacterias púrpuras, ¿ya? Tienen estos complejos de captación de luz, ¿sí? Los LHC, donde la energía, digamos ahí, se transfiere a estos dímeros de moléculas de bacterioclorofila, ¿sí? Digamos, entonces este es el pigmento principal dentro de este centro de reacción, ¿no? Que se conoce entonces como el par especial, ¿ya? Entonces, en este caso, el donante así de electrones suelen ser ácidos orgánicos, ¿ya? O formas ácidos sulfídricos, etcétera, así, no el agua, como veremos después, ¿no? Que es el que dona el electrón. Está, digamos, dentro de un estado relajado, sí, hay una excitación, y este va saltando a distintos enzimas y proteínas, ¿no? Vamos a ver algunas en qué consisten, hasta que luego al final, digamos, se da esta transferencia de energía, ¿no? Entonces, este par especial absorbe la longitud de onda generalmente a 870, ya, por eso tiene este nombre, el P870, y alcanza este estado entonces excitado, ¿sí? Y el aceptor de electrones primario, entonces, la bacterioclorofila, decíamos, ¿no? Que es entonces el pigmento así principal, que deja entonces todo este estado en estado excitado, ¿no? O oxidado. Los electrones se transfieren a la bacteriofitina, ¿ya? O sea, que es un pigmento entonces acá también nuevamente oxidado, ¿no? Porque es el que va, digamos, los electrones van saltando acá en estas distintas secciones, digamos, que tiene este sistema, y finalmente llega hasta la quinona, esta quinona primaria, ¿ya? Que es otra proteína así sencilla y digamos que va recibiendo los electrones y los van transfiriendo, ¿no? Y un aceptor finalmente de quinona secundario, ¿ya? Que está por acá, que acepta 2 electrones. O sea, digamos, aquí acumula 1 y cuando llega el segundo entonces lo transfiere, ¿no? ¿Sí? Y este proceso, digamos, ahí tiene un proceso de entrada, ¿no? O sea, aquí tienen todos, tanto los electrones como los protones que se han ido formando, ¿ok? Y entra dentro de la bomba. Esto es un poco así como, a grosso modo, que les digo, esto lo vamos a ver más por encima, a diferencia del de la fotosíntesis oxigénica. En las verdes, el par especial es de 840, ¿no? O sea, tiene acá. Aquí teníamos entonces el de las bacterias púrpura, este es entonces el de las bacterias verde, ¿ya? Que tiene, básicamente, o sea, es muy similar también, solo que tiene igual, digamos, como más pasos intermedios, ¿no? Tiene proteínas hierro-azufre, ¿no? Por ese uso del azufre que les decía, ¿no? Hasta que finalmente llegan a precursores de ya moléculas energéticas, ¿no? Como el NAD, etc. Así que ahora vamos a un poco de detalle. Bueno, entonces esto básicamente entonces, eso es como una especie de saltos, ¿no? Desde, por ejemplo, aquí, como decía, ¿no? El ácido sulfídrico lo rompen, ¿ya? Entonces liberan protones y los electrones a partir de esta excitación es que forman finalmente entonces la energía, ¿no? Pero esto, les digo, era un poco así para que viene un detalle en la que vamos a ver con más detalle, ¿no? por la importancia, ¿no? Que tiene es el de la fotosíntesis oxigénica. Que eso entonces me han dicho que ya lo han visto, así que bueno, eso, vamos a verlo así como un repaso. Si hay algo que quieran verlo con más detalle, pues entonces ahí me detienen, ¿no? La fotosíntesis oxigénica tiene 3 fases, ¿no? Fundamentales. La lumínica, que se conoce como reacción de Hill, o el esquema Z, la fotofosforilación, ¿sí? Y la fase oscura, o el ciclo de Calvin, ¿no? Que no es del todo correcto esto de fase oscura, hemos visto después, pero bueno, el ciclo de Calvin, ¿ya? La fase lumínica, o sea, la reacción de Hill, la fotofosforilación y el ciclo de Calvin, ¿okay? La reacción de Hill, básicamente, Hill viene de downhill o uphill, ¿ya? O sea, esto es básicamente, bueno, y el esquema Z es así, ¿no? Si se imaginan, esto es como una Z, ¿ya? No sé si ven aquí, desde acá hasta aquí, ¿no? Sería una Z así, al revés. Entonces, pues son los distintos nombres que tiene. Y es downhill, ¿no? Cuando, digamos, estos electrones aquí se rompe el agua, ¿ya? Entonces, decíamos, los protones se liberan y luego son utilizados, y el oxígeno como producto de desecho, y los electrones, ¿no? Que se liberan. Hay aquí, entonces, el fotón da esta energía para que salte el electrón acá,
Esto es de uphill, ¿ya? O sea, implica gasto energético. Aquí, digamos, es como ir dejándolo caer, ¿ya? No tiene tanto gasto energético, sino va pasando de un estado a otro, porque es un estado de oxidación y reducción, ¿no? De las moléculas que están aquí intermedias. Nuevamente, entonces, el fotón, otro nuevo salto, ¿no? Y finalmente es la molécula de energía química, ¿no? pH en este caso. Vaya, un poco la explicación, ¿no? Esto, entonces, eso, a ser un poco así en detalle en qué consiste, ¿no? Aquí el agua llega a este centro de manganeso, ¿sí? Que básicamente llegan 2 moléculas de agua y las rompen, ¿no? Se libera entonces el oxígeno y 4 protones, ¿ya? Y los electrones entonces que pasan a la tirosina, ¿ya? Que es un aminoácido. Si recuerdan también los 20 aminoácidos, ¿no? Que forman las proteínas, bueno, en este caso es la tirosina la que recibe estos electrones y se los pasa al centro de reacción, ¿ya? Del fotosistema 2, que en este caso es el P680, ¿sí? Entonces aquí está la molécula de clorofila, el P680, que es el que absorbe, digamos, los electrones y los transmite después. Se excita, ¿no? Entonces eso, llega a esta forma y de aquí pasa a la feofitina, ¿ya? El electrón. Aquí entonces, digamos, el fotón llegó en este punto, que es cuando está en un estado, digamos, relajado, recibe el electrón y la energía y pasa a un estado excitado, ¿sí? Y este electrón después va saltando. Pasa entonces primero a la feofitina, ¿ya? Y esto a las plastoquinonas, la plastoquinona A, la B, y luego finalmente a esta plastoquinona unida, ¿no? O sea, hay 3 plastoquinonas. En este punto el protón que se había liberado entonces acá, entra acá, ¿no? Los electrones siguen saltando, digamos, pasan a estas proteínas de sulfuro de hierro, o sea, sí, sulfuro de hierro, perdón, ¿sí? Hay citocromos también, otros aquí, otro tipo de moléculas, y bueno, al final es este salto hasta el fotosistema 1, ¿ok? Y esta, por ejemplo, la plastocianina, ¿ya? Que tiene cobre, también es parte entonces involucrada en este proceso. Llega entonces al P700, ¿no? Este fotosistema, pasa entonces de este estado fundamental a este excitado, pasa nuevamente entonces por estas estructuras, ¿no? Esta clorofila O, la filoquinona, etc., ¿no? Va dando estos tipos de saltos, ¿ya? Llega hasta la ferredoxina, que es otra proteína ahí de sulfuro de hierro, ¿sí? Y pasa finalmente esta enzima, ¿no? La ferredoxina NADP oxidorreductasa. Esta es muy importante porque esta es la que transforma el NADP, esta es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, ¿sí? O sea, hace una reducción, digamos, de esta molécula, ¿ya? Para tener esta molécula energética, es como un paso así intermedio, ¿ok? O sea, que este es todo el proceso, ¿no? La Z, que les decía, enzima Z, ¿sí? Entonces esto hay que entenderlo bien, ¿no? Ya, las distintas fases y todo eso, ¿no? Cómo se produce. Bueno, una relación entonces entre la clorofila y los carotenoides, ¿no? O sea, cómo pueden estar, digamos así, transmitiendo este exceso de energía, ¿no? Decíamos que era ese pigmento accesorio. Puede servir tanto para captar más energía y pasarse a la clorofila o como para disipar el exceso entonces, también de energía, ¿no? Entonces hay algunos procesos, ¿no? Si hay exceso o falta un poco de esta energía, ¿no? Un poco así para que lo tengan en cuenta y lo revisen, ¿no? Pero pasamos entonces al segundo proceso, ¿no? Que es el de la fotofosforilación, ¿ya? Nosotros entonces estamos aquí en el NADPH, ¿sí? Entonces teníamos aquí, todo este es el esquema Z, ¿ya? Entonces estos protones, y aquí llegamos, ¿no? Hasta el NADPH. Entonces estas cadenas, estas puertas de electrones se conectan con los 2 fotosistemas, ¿sí? Y esta bomba entonces de protones, ¿ya? Que luego va a tener una importancia, aquí es cuando se rompió entonces el agua, estos protones entonces, digamos, salen nuevamente y van a volver a entrar, ¿sí? Entonces, dentro de la ATP sintetasa. O sea, el proceso de fotofosforilación es para finalmente producir el ATP, el adenosin trifosfato. Que me imagino que recordarán, es como la molécula principal de energía química, ¿sí? Y entonces, eso, dentro del estroma, ya es que se combinan entonces estos procesos, ¿no? Este proceso entonces también de formación del NADPH que se formó dentro de la reacción de Hill, en la primera parte de la fotosíntesis, en esta segunda entonces está la fotofosforilación, ya de estos protones entonces que están pasando, y pasan entonces a ATP. ¿Okay? Básicamente esto. Y tenemos el último de los pasos, ¿ya? Que es el de el ciclo de Calvin, ¿no? Que esto también se realiza en el estroma de los cloroplastos. De aquí eso que generalmente se ha conocido siempre como la fase
oscura, ¿ya? Pero no es del todo cierto esto que sea solo en oscuridad, ¿no? Porque también se sabe que se hace durante el día. De hecho, hay muchas enzimas de este proceso, la rubisco, no sé si, me imagino que les sonará esta enzima, si no ahora lo vamos a ver de nuevo, que dependen entonces de una activación de este sistema ferredoxina-tioredoxina, y esta solo se encuentra en presencia de la luz. ¿Ya? Entonces, por eso que no es exacto que sea solo en una fase así oscura, también se da durante la fase luz, ¿no? Bueno, y básicamente el ciclo de Calvin tiene 4 grandes procesos, ¿no? Uno que entonces es la fijación de carbono, ya, que al final de todo este proceso de la fotosíntesis, o sea, la primera parte era para producir energía, ya, a partir de la luz. La energía que después se va a utilizar dentro del ciclo de Calvin, ¿no? Entonces se fija el carbono, gracias a la rubisco, está encima, ¿no? Con el CO2 y agua, entonces se forma este 2,3-fosfoglicerato, ¿ya? Y más protones. Tiene una fase reductora, ¿sí? Y en este punto, esta energía, el ATP y el NADPH que se habían formado entonces, entra para esta tercera fase que es la formación de carbohidratos. ¿Sí? O sea, cuando la fotosíntesis se trata de eso, de producir energía y esa energía producir carbohidratos, o sea, alimentarse, ¿ya? Y esto hay una fase entonces también de regeneración. Nuevamente hay una, a través de una entrada entonces, de energía entre los cloroplastos que recupera, digamos de alguna forma, oxida nuevamente la rubisco para que entre nuevamente dentro de este ciclo, ¿ya? Entonces es un ciclo cerrado. ¿Ok? O sea que básicamente esta es la función última, es la de la formación de carbohidratos dentro de la fotosíntesis. ¿Sí, no? ¿Todo ok? ¿Dudas? ¿Todo ok. bien, profe? Sí, ya. Entonces, como les decía, esto principalmente está mediado por esta enzima, ¿no? Que es la rubisco, que es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Es muy importante, ¿no? Porque, bueno, por una parte es la enzima más abundante que hay en la biosfera, ¿ya? O sea, la principal enzima, porque tiene doble emisión, ¿no? Vamos a ver, entonces eso, están los cloroplastos, ¿ya? O sea, todos los organismos autotróficos, y entonces eso cataliza 2 procesos. Primero es el de la fijación de CO2, ¿no? Ahí que estamos viendo, a una forma orgánica, es decir, eso para formar estos carbohidratos. Entonces, se considera dentro de las carboxilasas, ¿no? Al estar implicada dentro del ciclo del carbono. Pero además tiene una función de fotorrespiración, o sea, es decir, actúa como oxigenasa de este mismo sustrato, ¿sí? O sea, se trata, por una parte, de CO2, ¿no? Entonces, la segunda parte de la fotosíntesis, de CO2, entonces, transformado entonces en energía en carbohidratos, pero también el oxígeno que se había producido, ¿no? como producto de desecho, digamos, de la primera parte de la fotosíntesis, esta fotorrespiración, ¿no? Para producir entonces eso, parte de la respiración. O sea, la misma enzima se encarga de las dos, ¿ya? Tanto entonces de esta fijación del CO2 como del uso del oxígeno para la respiración. ¿Okay? De ahí entonces hay poco su importancia, ¿no? Entonces eso como resumen, ¿no? Bueno, entonces implica la fotosíntesis todas estas reacciones, ¿no? Para formar entonces energía química y finalmente entonces esta síntesis de azúcares, ¿no? Que les decía. Y luego por una parte está el tema de la disipación de la energía. Yo creo que ya con esto vamos entonces así terminar por hoy. ¿Qué es eso, no? Cómo esta energía después eso es aprovechada para realizar, entonces eso ya decíamos, absorbida para hacer la fotosíntesis, ¿no? Dentro de todo este proceso, pero luego entonces eso, también cómo qué se hace con el exceso de energía, ¿no? Cómo se disipa, ya sea a través de calor o fluorescencia, ¿no? Que es este proceso que habíamos visto. Que esto ya, yo creo que por la hora, y bueno, imagino que están hechos por Google, ya lo dejamos para el próximo día. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? ¿No lo quieren revisar de nuevo? ¿O ya la cosa no da para más? ¿Todo bien entonces? Sí, todo bien. Al menos por mi parte sí. Ya. Listo, pues entonces les cargaré entonces ahora este PDF también, eso para que lo tengan ahí disponible. Lo que les digo, el próximo lunes entonces lo retomamos a partir de acá ya, porque vamos a ver este concepto entonces de la fluorescencia, ¿no? Cómo funciona finalmente. Entonces eso,
ojalá se haya entendido bien la fotosíntesis y que si no, la podemos repasar así rápidamente, pero como me imagino que ya la tienen más conocida, pues, bueno, por cualquier cosa lo retomamos desde aquí, ¿ya? Pues nada, como siempre, cualquier cosa, alguna duda, algo, me pueden escribir también. Y nada, tengan buena semana y nos vemos el lunes. Ya, profe, que esté muy bien. Chao. Igualmente, chao, chao. Lunes a las 3, ¿eh? Voy a dejar de grabar entonces. Sí. Chao, profe, que